Experimenta la libertad sobre ruedas con nuestro servicio de alquiler de vehículos. Desde elegantes sedanes hasta robustos todoterrenos, tenemos el vehículo perfecto para cada ocasión. Reserva fácilmente, con precios imbatibles y sin complicaciones. Descubre el placer de viajar a tu manera. Alquila con nosotros hoy mismo y haz cada viaje inolvidable. Daurin Enterprises. Este 27, 28 y 29 de abril te esperamos en Caribbean Lake Park, donde estaremos realizando el Open House de District Residence. Te esperamos, anota tu fecha hoy mismo. Bienvenidos a La Esquina de Nava, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Estamos más que felices de que estén ahí, además de este invitado de lujo que tenemos en esta entrega. Pero antes, recuerde suscribirse a nuestro canal, dar like y activar las notificaciones. También nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Instagram, La Esquina de Nava. Hola Águeda, ¿cómo estás? Hola Katherine, muy bien. Feliz de que ustedes nos sintonicen el día de hoy. Y mucho más que feliz todavía por el invitado que tenemos hoy, Katherine, tal como tú dices, un invitado de lujo, señores. Estamos hablando nada más y nada menos que del candidato a senador por el Distrito Nacional, el doctor Guillermo Moreno. Bueno, yo quiero decir es que yo soy el que siente que está siendo entrevistado por dos periodistas de lujo, Águeda y Katherine. Gracias, Me muy siento amable. muy complacido por esta invitación. Muchísimas gracias. Doctor, entrando en materia de una vez, dando por hecho de que no todo el mundo sabe quién es Guillermo Moreno, sobre todo esta nueva generación que viene subiendo, ¿qué le parece si hablamos un poquito sobre usted? Bueno, yo soy un dominicano con preocupaciones desde mi juventud. Soy casado desde hace unos cuantos años con Aura Celeste, tengo 2 hijos, a los que adoro junto con mi esposa. Tengo también 2 nietos a los que adoro, y sobre todo he tenido la gran dicha de tener una nieta que se ha convertido en la joya de la corona, porque ha llevado mucha alegría. Soy abogado. He ejercido mi profesión tanto en el ámbito público como privado. He llevado una serie de casos concretos, tanto cuando fui procurador fiscal como también ya en mi ejercicio como abogado, que implicaron asumir responsabilidades públicas, y luego fundé un partido, Alianza País, y desde ese partido he asumido también la candidatura presidencial, y ahora para las elecciones del 2024 he asumido la senaduría del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, por Alianza País evidentemente, y por una coalición de partidos de cara a estas elecciones, y les puedo asegurar que el 19 de mayo estaremos ya verificando nuestro triunfo en el Distrito Nacional como senador, y el 16 de agosto juramentándonos en el Congreso Nacional. Excelente. Yo tengo que quedarme en un punto específico de lo que mencionó en su trayectoria, y es evidentemente cuando fue procurador fiscal de la República Dominicana. Tengo la curiosidad, porque he escuchado mucho sobre este tema, tengo la curiosidad de que usted nos aclare en aquel momento cómo se dio esa oportunidad de ser procurador fiscal sin estar en la estructura del PLD en aquel entonces. Yo era un abogado que me había preocupado por muchos años del tema de la reforma judicial. Había escrito, había participado en decenas de programas y actividades, y digamos que era parte de un movimiento de abogados, de ciudadanos, de instituciones que abogaban por la independencia del Ministerio Público, por la creación de un estatuto del Ministerio Público, porque el Ministerio Público persiguiera la corrupción y además de eso fuera un Ministerio Público de carrera profesional. Y entonces en esos círculos, algunos de los que estaban alrededor del que en ese momento
fue elegido presidente, me recomendó para la función, me hicieron el ofrecimiento. Yo le pedí 48 horas para pensarlo porque yo tenía una oficina privada, yo no aspiraba a esa función. Y entonces finalmente acepté y bueno, ya ustedes saben el resto de la historia. Doctor, pasando a este tiempo, cuéntenos un poco sobre sus propuestas para llevar al Congreso Nacional, más específicamente en torno a los jóvenes. Para mí el tema de la juventud es un eje de trabajo que voy a impulsar desde el Senado de la República. Me voy a ocupar en primer lugar de trabajar todo el tema de la calidad educativa. Una de las cosas que voy a impulsar es en la reorientación del 4%, que los liceos secundarios se conviertan progresivamente en liceos secundarios, en liceos politécnicos que permitan que nuestros jóvenes al salir como bachiller puedan no solamente tener definida mejor su vocación por esa, digamos, contacto con distintas ramas y técnicas, sino también que de no seguir a la universidad, de no seguir en la profesión, tengan también la formación para poder acceder a un empleo. También quiero trabajar que nuestra educación sea bilingüe. Eso significa que nuestros bachilleres, nuestros jóvenes, cuando salgan del bachillerato, además de dominar la lengua materna, el español, tendrán también que dominar el inglés como segunda lengua. Y eso también en un país turístico como la República Dominicana, pero sobre todo en una economía mundial digital, donde el dominio del inglés es un pasaporte, es una ventana, también creo que eso es para que tenga mucho impacto. Me voy a ocupar de dos cosas más con los jóvenes. En primer lugar, de garantizar que haya una ley de primer empleo y que esto esté asegurado en el Código Laboral o como ley especial. De tal manera que nuestros jóvenes, todos aquellos que tengan una vocación para trabajar, posibilidad de hacerlo, que tengan la preparación, tengan la oportunidad real de tener un empleo remunerado que le dé experiencia. Porque una de las cuestiones que nuestros jóvenes padecen es que no le dan muchas veces trabajo porque no tiene experiencia, pero si no creamos la cobertura para que la tengan, entonces no podrán acceder. Y además, quiero también trabajar a fondo una ley de pasantías, porque también necesitamos que nuestros jóvenes, cuando se están en una profesión técnica, como también cuando están en la universidad, tengan la oportunidad en el área que han elegido, sea no solo medicina, ingeniería, derecho, tengan también la posibilidad real de tener una experiencia laboral en una empresa pública o en una institución privada en su área. Imagínense, por ejemplo, yo tuve la oportunidad, cuando estudié Derecho, de ir a un juzgado de paz y de pasarme allí 6 meses. Para mí eso fue tan importante como los 4 años de la universidad. Porque yo en esos 6 meses tuve la oportunidad de poner en juego, en práctica, muchos de los conocimientos teóricos que había recibido en el aula. Pero yo quiero que eso sea una ley de pasantía que sea general, que beneficie y que toque todas las profesiones, los periodistas también. Por ejemplo, yo recientemente felicitaba aún en uno de los medios que ellos tienen allí unos estudiantes que hacen su pasantía y se pasan un año, algunas veces en otros casos he conocido de 6 meses, pero eso es una experiencia maravillosa para ustedes, porque lo transforma, ya no es lo mismo desde el aula a desde... Bueno, eso tiene que generalizarse. Todas estas cosas son importantes. Quiero también propiciar una ley de emprendimiento juvenil. Y quiero poner énfasis, aunque yo apoyo en sentido general el emprendimiento, pero sobre todo quiero aplicarlo en la juventud, porque esa edad de los 18 a los 35 años, que es como define la ley de nuestros jóvenes, en ese periodo es donde hay más iniciativa, más ideas, pero sobre todo más arrojo, más capacidad de emprender tareas. Entonces, si tuviéramos una ley que de manera especial trabajar el emprendimiento juvenil, creo que también le estaremos abriendo muchas puertas a nuestros jóvenes. Entonces me quiero ocupar de fondo
como tú ves, de los jóvenes, porque no podremos transformar este país, no podremos avanzar si no le abrimos ventanas de esperanza y de oportunidades a nuestra juventud. Todas esas propuestas que para mí como joven y que veo cómo viene desarrollándose ahora también los jóvenes que nos proceden, son muy interesantes, pero evidentemente usted necesitará en el hemiciclo el apoyo de los demás senadores. Usted como senador, ¿cómo puede lograr alcanzar ese apoyo si usted, por ejemplo, me gustaría saber si se va a quedar en la bancada representando Alianza País o se va a quedar representando entonces al PRM para poder entonces acaparar la atención necesaria? Mira, yo voy a representar y a trabajar por el interés nacional. Y una de las cuestiones para mí clave cuando presente un proyecto de ley es que ese proyecto de ley tenga un respaldo social. Los proyectos de leyes, un mecanismo es que tú tienes que lograr consenso. Tú tienes que desarrollar capacidad para trabajar en equipo. Tú tienes que convencer a otros legisladores de la bonanza que tiene. Tú tienes muchas veces que contar con la voluntad política. Todo eso es verdad. Pero el peso más importante, lo más importante, es que haya una sociedad que se empodere. Que haya en este caso, ¿quiénes serán los que se tienen que empoderar de esto? Los jóvenes. Entonces, el proceso que viviremos será comunicarnos con los jóvenes, hacer que los jóvenes lo asuman, hacer que los jóvenes lo reclamen, hacer que los jóvenes se manifiesten por cada uno de estos proyectos. Y entonces, eso me va a dar a mí el aval, me va a dar los mecanismos para entonces poder persuadir mejor a los demás legisladores de la conveniencia, que además yo no creo que haya un legislador en la República Dominicana, a menos que sea un legislador del enemigo, pero yo no creo que haya un legislador que se vaya a oponer a cada una de estas iniciativas que vienen a impactar a ese segmento de la población que representa hoy día más del 30%, y que además no solamente representa la tercera parte o más de la tercera parte del país, sino también que son ya dirigentes en el presente y los dirigentes de mañana. Entonces yo estoy muy confiado en que eso va a suceder así. Yo espero, porque usted sabe que se han visto casos que por más buena que parezca una propuesta, pues porque es de tal partido, lamentablemente no avanza. Bueno, entonces van a pagar lo que se llama... van a pagar el costo político de su oposición. Eso es porque cierto. Entonces, como tú entenderás, ya le estaré pidiendo a usted de invitación para este podcast, para entonces venir a decirle, mira, estamos apoyando e impulsando esto, pero hay este tipo de resistencia. Es decir, es apoyarnos en la sociedad. Porque Perfecto. algo que se ha perdido y tenemos que rescatar es que un legislador es un representante. El legislador no actúa por sí mismo, no se representa a sí mismo. Es más, el legislador no es un representante de su partido. ¿Quiénes son los que lo eligen? Lo eligen primero el partido, lo postula el partido, pero lo elige la ciudadanía. En este caso, los capitaleños. Entonces, ese grupo de legisladores, yo en la capital, el de Santiago, el que lo elijan los santiagueros, el de La Vega, los veganos, pero todos nosotros, los que estamos representando la suma de ciudadanos, y como tal, entonces nos debemos a legislar en favor de la ciudadanía. Hablando de postulación, y disculpe, pero necesito hacer esta pregunta porque no voy a dormir tranquila si no se la hago. Usted sabe que se habló mucho en cuanto a cuando usted fue referido como senador por parte del PRM y se confabuló muchas teorías de que habían quitado a otras personas que se merecían ese espacio por ser parte del partido. Lo de usted postularse, aliarse con el PRM y entonces participar como senador en estas próximas elecciones, ¿se dio como ya una contraposición antes de que usted se diera la alianza o fue algo que surgió luego de? No, nosotros concertamos una alianza con el Partido Revolucionario Moderno sobre la base de valorar lo que son los grandes logros del presidente Luis Abinader en estos casi 4 años de gobierno, sobre todo porque Alianza País, su lema es por un gobierno honesto.
Y ese lema surgió precisamente de todo lo que representó durante 16 años los gobiernos que precedieron al 2020. Eso hizo que Alianza País estuviera siempre levantando la bandera de la honestidad y la transparencia. Entonces, comenzamos en Alianza País a valorar los esfuerzos reales. En el 2020, cuando elegimos a Luis Abinader, el país no sabía qué iba a suceder. Confiábamos, pero había que esperar. Pero en el desarrollo de estos casi 4 años de gobierno, comenzamos a valorar el gran esfuerzo que ha hecho el presidente Luis Abinader por liderar un proceso de transparencia en el uso de los recursos públicos, por hacer un gobierno honesto, por respetar la institucionalidad democrática, por no secuestrar las instituciones, por no plantearse quiero tener mi Congreso, mis ayuntamientos, mi Suprema Corte de Justicia, mi Tribunal Constitucional, no, sino que cuando lo hemos visto en los escenarios del Consejo Nacional de la Magistratura, hemos visto que es respetuoso y además de eso ha dejado que funcione. Entonces, valorando todo esto, nosotros sobre la base de esas coincidencias, entonces llegamos a un acuerdo de apoyar la reelección, la continuidad por 4 años más de Luis Abinader, y en ese contexto entonces, como eso implicaba que Alianza País no iba a llevar candidatura presidencial, entonces se concertó que yo asumiera la senaduría del distrito. Y en ese contexto entonces logramos un acuerdo. Perfecto. Que se le explicó al país el 9 de enero de este año y nos proclamaron el 14 de enero de este año. Muy interesante, doctor. A propósito de esta alianza, nos gustaría saber, tanto a nosotras como al público, ¿cómo responde usted a las múltiples críticas que le han hecho, tanto por recibir apoyo de quizás personas, según dicen en las redes sociales, no yo, que usted en el pasado criticó y ahora recibe su respaldo? Y también agregarle ahí las críticas de las que usted pues ha sido testigo, ¿verdad?, por la figura del presidente Luis Abinader en muchas publicidades. Resulta que quienes plantean eso, lo que están tratando es de hacer un ejercicio de manipulación. Porque yo me pregunto, cuando nos aliamos, ¿para qué es? ¿Es para apoyarnos? Porque ¿cuándo es que no nos apoyamos? Cuando vamos solos. Pero yo no voy solo. Yo voy, yo no sé si es que no se han enterado, si se lo quiero informar, señores, yo soy candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Y el candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno se llama Luis Abinader. Entonces, lo propio es que nos apoyemos. Yo apoyo la candidatura de Luis Abinader. Dentro de mis posibilidades la apoyo, ¿verdad? Bueno, él apoya mi candidatura a senador, pero también apoya la candidatura a senador de los miembros de su partido. Yo participé, por ejemplo, en 2 grandes caravanas apoyando a Carolina Mejía, que se realizaron antes del 19 de febrero. Yo fui proclamado candidato a senador el 14 de enero. Y entre el 14 de enero y el 19 de febrero, 18 de febrero, participé en 2 grandes caravanas aquí en el Distrito Nacional apoyando a Carolina Mejía. A nadie se le podía ocurrir que yo estaba transgrediendo ninguna regla, ni que me estaba echando a Carolina Mejía en los hombros. No, yo estaba haciendo lo propio que resulta de una alianza. Lo mismo, todos los partidos que van en la coalición han asumido la senaduría del Distrito Nacional, nuestra senaduría. Bueno, pero yo me alegro. Los miembros de ese partido me conocen y me están dando su apoyo. Y yo me tengo que sentir, digamos, bien de que me estén apoyando. Ninguno me ha puesto una condición, todo lo contrario. Me están apoyando tal cual yo soy. Entonces, ¿a quién? Yo quisiera saber, ¿a quién que lo apoyen en un propósito, y más en un propósito de este tipo, se puede sentir mal? ¿A quién se le ocurre que eso puede ser una fuente de crítica? Bueno, de lo que se trata es
de manipular información y de estar inventando fantasmas. Entonces, ¿usted cree que detrás de esas críticas podría estar la oposición? No, es que están manipulando la información. Te voy a decir más. Y dígame por ahí mismo lo que usted opina sobre el tema también de su contendor, Omar Fernández, que ha estado también diciendo que usted transgrede sus pensar cuando comienza a hablar de su padre, etcétera, etcétera. Miren, vamos a ver, son dos cosas distintas. Lo primero es que la manipulación que está haciendo, eso que le han llamado algo así como coalición, desastre nacional, algo así, RD. Hay muchas campañas. Entonces, por ejemplo, esas cosas que han estado planteando, lo que hacen es reaccionar porque no esperaban que se pudiera dar la sinergia, la empatía que se ha producido entre mi candidatura y el Partido Revolucionario Moderno y esos partidos. Ellos estaban esperando algo que iba a ser, que no iba a tal vez a cuajar, a darse, que iba a haber dificultad. Y resulta, y lo tengo que confesar aquí, que yo he sido el primer sorprendido de cómo se ha producido este híbrido, en el cual, como por ejemplo los dirigentes del PRM, no solamente los dirigentes nacionales, los dirigentes locales, las 59 zonas del Distrito Nacional, sus presidentes, sus secretarios, sus comisiones operativas. Yo he tenido y tengo todos los días manifestaciones impactantes de su adhesión, de su simpatía, de su acompañamiento, de su adherencia a esta candidatura. Y eso es lo que a ellos les molesta. Okay. Ellos no estaban esperando eso. Y en el otro tema, mira, yo nunca he hecho una alusión personal a nadie en la política. Yo he podido y hago lo que puedo es señalar hechos objetivos. Yo, por ejemplo, ¿qué es un hecho? Un hecho objetivo es que yo soy el candidato del partido que tiene como candidato presidencial a Luis Abinader. Eso es un hecho. Nadie que me diga a mí, por ejemplo, eso que tú me acabas de señalar, yo no creo que es una alusión personal. Si tú me dices que yo soy el candidato a senador de un partido que lleva a Luis Abinader como candidato a la presidencia. Bueno, yo he señalado eso. Este contendor es el candidato de un partido que lleva, del partido a la FUPU, que lleva a Leonel Fernández como candidato a la presidencia. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué eso molesta? ¿Por qué eso lo desequilibra? En primer lugar, es un gran... ¿Usted entiende que él está predispuesto? No. Lo que pasa es, mira qué es lo que pasa. Y eso es bueno que se sepa. Después de las elecciones del 18 de febrero, la FUPU recibió la derrota vergonzosa más grande que ni ellos mismos se soñaron. La FUPU pasó a ser un partido que da vergüenza, que incluso después de eso se ha ido desmembrando. Y resulta que sus mismos consejeros de comunicación le plantearon la necesidad de separar sus candidaturas de lo que era la candidatura principal. Entonces resulta que yo de manera inocente, porque yo lo hice de manera inocente, yo lo creía, ¿seguro? Yo lo veía así, porque yo nunca he podido pensar que alguien se ofenda porque usted sea candidato a senador y lo vinculen al que es candidato a la presidencia. Olvídense que es su tío, su padre, su padrino, su hermano, su amigo. No tiene que ver aquí el lazo de parentesco. Es el hecho. Es difícil. Está bien, pero es el hecho. Pero es el hecho. Claro. El hecho es que es el candidato. Si no podían ser padre e hijo ir, entonces debieron definirlo. Pero el hecho es que él es el candidato de senador del partido, de la FUPU, donde su padre es el candidato. Ahora, yo no hago alusión a ese vínculo paternal. Yo no tengo que ver con eso. Yo estoy mencionando que
quién es el candidato a la presidencia de donde él es candidato a senador. Pero ¿qué pasa? Como sus estrategas de comunicación, viendo que su candidato a la presidencia tiene una tasa de rechazo por encima del 60%, fíjense cuál es la diferencia. Mientras Luis Abinader tiene una tasa de simpatía por encima del 64%, ese candidato a la presidencia de la FUPU tiene una tasa de rechazo por encima del 60%. Wow. Entonces ese candidato a senador quiere desvincularse. Y entonces está con estas actitudes que a mí me parecen casi de ñoñería, de que cada vez que se le hace alusión a ese vínculo real entre candidatura presidencial y senatorial, entonces resulta que lo que hace es desarrollar una estrategia de victimización. Porque es una estrategia de victimización para ocultar una realidad. Y esa realidad es que efectivamente él es candidato de un partido que está de capa caída. Es un partido que se está desmembrando. Todos los días hay desprendimiento en ese partido. Y el resultado que van a obtener en las elecciones de mayo, ustedes lo verán, porque nosotros vamos a seguir los tres, si Dios quiere, vivos, hasta el 20 de mayo y más. Amén. Van a ver ustedes cómo efectivamente va a ser un resultado vergonzoso. Porque este país, y es lo que la gente tiene que entender, este país despertó en el 2020. Primero, voy a decirlo de la siguiente manera. En el 2020 abrió los ojos y dijo, tenemos que rechazar los gobiernos que han representado esa práctica política, ese ejercicio del poder corrupto, esa impunidad, ese secuestro de las instituciones. Despertó, abrió los ojos. Pero resulta que después de casi 4 años de gobierno y haber experimentado un gobierno que maneja con transparencia los recursos, que se maneja con honestidad, que respeta las instituciones, entonces de abrir los ojos pasó a otro nivel, despertó. Y entonces cuando ve esos candidatos, lo que simboliza es un pasado de horror, de corrupción, que no quiere volver. Y por eso es que lo rechazan. Entonces, hablando del tema de corrupción, ya para ir cerrando lamentablemente, porque se nos quedan millones de temas con usted, para ir cerrando, en el caso de la corrupción, que específicamente la marcó y que usted aclara que incluso está en ese partido porque le da esa confianza, ¿cómo desde el Senado podemos ahora empezar a trabajar para que, ya sea a través de leyes especiales o de mejorar ciertas leyes que tengamos ahora presentes, podamos pues recuperar lo que se ha perdido en los millones de pesos que se dice que el país ha perdido por culpa de la corrupción? Y también hay un tema en específico en cuanto a el caso de los narcotraficantes. A mí me gustaría que usted diera una pequeña introducción de que cuando un narcotraficante lo procesan en otros países, pero hizo vida activa aquí en República Dominicana, se quedan esos bienes y el Estado no tiene manera de recuperar eso. Incluso se han visto casos de personas que han sido condenadas en otros países por narcotráfico y que pueden recuperar sus bienes. Bueno, mira, para empezar con lo último, son varios temas lo que ha tratado. Voy a tratar de ser muy puntual. Mira, lo último que tratas, eso precisamente es lo que quiere resolver una ley que se aprobó, que va a entrar en vigencia, que es la de extinción de dominio. Precisamente que permite que no pueda suceder eso, en el cual estas personas, no solamente con los narcotraficantes, sino con estos ladrones que tuvimos durante esos 16 años, sí, porque yo no sé por qué es que a los que se roban un televisor le decimos ladrones y a los que se roban los bienes públicos le tenemos que decir corruptos. Y sofisticar el tema. No son ladrones con más gravedad que los que se roban incluso el televisor, que debe ser castigado también, evidentemente. Bueno, entonces la cuestión es que tanto con ese robo que se cometió durante todo ese periodo, todo lo que es expediente Calamar, para que precisamente se pueda recuperar, y también con el caso de los narcotraficantes, esa ley permite resolver ese problema, porque va a permitir entonces que se puedan hacer las incautaciones y no solamente
el apoderamiento, de tal manera que no retornen a esa persona que obtuvo un bien a través de un origen ilícito, aunque buscó un testaferro, lo que fuera, etc. Lo segundo que quiero señalarte es uno de mis ejes de trabajo. No quise empezar por ahí, pero uno de mis ejes de trabajo es el tema de transparencia y el tema de corrupción. Y en ese sentido te puedo decir que efectivamente me quiero ocupar desde el Senado de la República en fortalecer la lucha contra la corrupción y contra la impunidad en el país. Y a esos fines, uno de mis compromisos es sacar el Código Penal, que tiene una docena de delitos y crímenes de persecución de la corrupción, y que no están en el Código Penal y que se van a introducir, y otros más. En segundo lugar, vamos a participar en la reforma de la ley de compras y contrataciones, que nos permita también ser más efectivos en esa ley. Como tú entenderás, es compras y contrataciones de bienes y servicios por parte del Estado, que es una de las fuentes que, si no amarramos bien y ponemos muchos candados, es una fuente de enriquecimiento. Vamos a trabajar el tema de la ley de acceso a la información pública, la vamos a reformar para que se pueda liberalizar y además los ciudadanos tengan mayores facilidades de poder acceder a la información pública. Queremos trabajar el tema de la declaración jurada que deben hacer los funcionarios públicos al momento en que asumen funciones, para evitar este escarceo que se da cada 4 años. Y no solamente hagan una declaración, sino que haya mecanismos de constatación, tanto de lo que yo declaro que tengo, como después, cuando salgo, lo que declaro que tengo. Porque no se trata de una formalidad. Esa declaración no puede funcionar como una formalidad. Tiene que haber un mecanismo de constatar que efectivamente, aunque sea prorrateado, aunque sea al azar, pero tenemos que examinar que si yo digo que lo que tengo son un vehículo, o que tengo 2 vehículos, o que no tengo vehículos, que me constaten, me examinen. Hay que hacer eso. Porque resulta que en la tradición de esos 16 años había gente que hizo declaraciones juradas grandísimas, pero era para decir lo que se iban a robar. Es decir, lo que se iban a robar, y entonces luego ese patrimonio de 200 millones que declaraban que tenían, que no tenían, eran los que durante ese periodo se iban a robar. Y algunos fueron tan agayú, como decimos los cimaeños, eran tan agayú que se emocionaron tanto que en vez de robarse 200 se robaron 2.000. Y entonces o sea que ya tú te puedes imaginar. Entonces esas son leyes en las cuales vamos a trabajar para que efectivamente para fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad, porque con corrupción no hay desarrollo, y con impunidad no hay democracia. Doctor, entonces, ¿un legislador en serio? ¿De dónde sale este eslogan? Cuéntenoslo aquí. Un legislador en serio, un senador en serio, significa mi actitud, mi compromiso pero usted lo dice riéndose. No, sí, porque yo no tengo que decirlo bravo. Yo lo tengo que decir porque me produce mucha satisfacción asumir ese rol y hacerlo en serio. Entonces, un senador en serio refleja mi actitud y mi compromiso, sobre todo en los 3 aspectos que son los ejes de trabajo de un legislador y específicamente de un senador. Yo voy a legislar en serio, y eso significa con toda la fuerza, con toda la conciencia, examinar las leyes. Esa práctica de aprobar leyes sin leer, eso no es propio de un senador en serio. Por tanto, un senador en serio debe legislar en serio. Segundo, fiscalizar en serio. Esa es una de las funciones clave de un senador, porque es parte del equilibrio de poder, y lo voy a asumir con toda esa energía. Y sobre todo, representar en serio, porque eso es lo que me define a mí como senador. Representar en este caso a los capitaleños y a la ciudadanía,
poner por encima del interés particular, personal, partidario, grupal, por encima de eso el interés nacional. Y para eso entonces yo tengo que hacer una representación en serio. Por tanto, eso es lo que significa ser un senador en serio, que es mi compromiso frente a todos los capitaleños y las capitaleñas. Muchísimas gracias, Guillermo, por el favor de tu presencia aquí en la esquina de Nava. Ha sido un placer escucharte y saber más de ti. A todos los dominicanos llamarlos, pues que vayan a las votaciones del próximo 19 de mayo y recordarles que se suscriban al canal de Navas TV. Aquí estuvimos el don Guillermo, ya yo lo voy a bautizar como don Guillermo, Águeda y Catherine Caraballo. Déjame decirte, que ya me han prohibido lo de don. Ah. Sí, ahora me tienen que decir Guillermo. Guillermo. Pues ya Guillermo, sabes. muchísimas gracias. Hasta la próxima.